Podcast Nosotras, episodio 10. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que usted nos escuche, estamos en un episodio más de Nosotras, este podcast que hacemos como un espacio de reflexión, de escucha, para hablar lo que nos ocupa y también lo que nos preocupa a nosotras. Hoy, siempre les digo que siempre traigo amigas muy queridas a este podcast y hoy está con nosotras Laura León Carballo. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Sandrita. Un gusto estar aquí en este espacio contigo y saludo al auditorio que siempre con mucha atención te ve. Pues les platico un poco de lo que se ha dedicado y lo que se dedica Laura León, que tal vez ustedes la ubican. Ella es licenciada en Administración de Empresas, licenciada en Derecho, maestra en Gestión Pública Aplicada, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, doctora en Administración Pública y tiene una especialidad en negociación y mediación y también sigue estudiando esta materia. También dentro de su formación profesional, pues uno de sus cargos más recientes, ella fue consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, también estuvo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ha sido asesora externa en Derechos Humanos en la NUYES, esta Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior. También ella es integra la Comisión Nacional de Atención a Casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el colectivo 50+1, preside la Comisión de Derechos Humanos y Cultura de Paz del colectivo 50+1 en Chiapas y también es coordinadora estatal de Derechos Humanos de la Barra de Abogados de Chiapas y estados circunvecinos. Pues esto es algo de lo que ha hecho Laura León y precisamente la invitamos a este episodio para platicar sobre la participación política de las mujeres, sobre todo en este momento en Chiapas, en donde hemos visto que hay mayor participación de las mujeres por esta cuestión de la paridad, pero que una vez más en los ayuntamientos pues ha sido menor el número de mujeres que está en las presidencias municipales. Laurita, ¿cómo ves el panorama de Chiapas en cuanto a la participación política de las mujeres? ¿Cómo quedó el mapa después del proceso electoral? Creo que la reforma constitucional de 2014 que estableció constitucionalmente el principio de paridad de género, por supuesto, que ha beneficiado a todas las mujeres del país. A partir de esa reforma hemos visto cómo la integración del Congreso del Estado ha sido mayoritariamente femenina. Hemos visto que se ha incrementado el número de mujeres presidentas municipales, quizás no en la proporción que quisiéramos, porque no van a la contienda mujeres exclusivamente, ¿no? En función de los resultados electorales de cada partido político y de su rentabilidad electoral, se establecen estos bloques para que se integren en forma paritaria, de tal manera que cada partido puede elegir entre un universo de municipios en donde postula mujer y en donde postula hombres. Entonces, como es una potestad de cada partido, pues se dan elecciones en donde pueden contender 3 mujeres y un hombre, 3 hombres y una mujer. Entonces, no está considerada esta paridad como para impulsar exclusivamente candidaturas de mujeres y de hombres. Así está el diseño de nuestro sistema y por eso vemos que el número de mujeres pues, no se ha incrementado más allá de las 22, 24 presidencias municipales que se han logrado en la entidad. Cosa distinta en las diputaciones, porque ahí sí se establecen estas fórmulas que tienen que cumplir con la paridad vertical y horizontal, y cuando se asignan las diputaciones de representación proporcional, pues se tienen que asignar también preferentemente a las mujeres, que son las que ocupan los números nones, primero, tercero. Entonces, por eso es posible que entren más mujeres. Creo que hay mucho camino todavía por recorrer, sobre todo
en lo que tiene que ver con la igualdad sustantiva, Sandrita. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de igualdad sustantiva, Laura? Que realmente las oportunidades de hombres y mujeres sean iguales. No basta con que exista igualdad, sino que en los hechos las mujeres puedan tener las mismas oportunidades. ¿Y por qué te digo esto? Sabemos que en los municipios indígenas, lamentablemente, se da la usurpación. Ya no se puede dar la usurpación en términos del género, porque las reglas están claras y los mecanismos de protección están claros. El problema es quién realmente ejerce el cargo. Sabemos, se han documentado muchas historias públicamente en donde pues la presidenta municipal es la que firma efectivamente y es la que va a tener las responsabilidades penales posteriormente, pero quien toma las decisiones pues es un familiar, es el esposo, es el hijo, es el hermano, es el compadre. Y eso a las mujeres les pone en un estado de vulnerabilidad, no solamente porque no toman las decisiones que les corresponden, y eso es violencia política contra las mujeres en razón de género, sino que eventualmente pueden hasta tener un problema de tipo administrativo o de tipo penal por haber firmado documentación que ni siquiera sabían a qué se refería y en donde administrativamente pueden tener responsabilidad. ¿Qué es lo que yo he observado? Es muy difícil entender los sistemas normativos o los usos y costumbres. Sabemos que hay figuras tradicionales y que tenemos que respetar esa cosmovisión. Pero el artículo 2 constitucional es muy claro. O sea, tienen todo el derecho de organizar sus formas de vida, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, de elegir a sus autoridades, pero sin vulnerar los derechos de las mujeres. Eso es muy claro en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente observas que cuando va a dar el informe, este informe anual que se tiene que hacer de la administración municipal, quien lo da es el esposo. Y cuando envían un representante del gobierno del estado, avalan que sea el esposo. Eso no puede, o sea, tenemos que cambiar también las costumbres en la administración pública, porque pues es una manera de consentir que se dé esta usurpación. Y obviamente el tema que tiene que ver con la usurpación indígena, que aunque está regulado a través de los lineamientos que los institutos electorales locales tienen en el país, me parece que hay que revisar la adscripción calificada. Ya hemos tenido experiencias, y no solamente atañe a las mujeres, es en el caso de los hombres. Hoy tenemos diputados que se asumieron como indígenas, que no son indígenas, y están usurpando estos espacios. Entonces, esta representatividad que deberían de tener los grupos ancestralmente excluidos, pues no se logra materializar, aunque existan estas medidas afirmativas para asegurar su participación en las decisiones públicas, no se asegura porque se genera esta usurpación. De ahí que hay que volver a revisar con una nueva mirada cuáles son los criterios. No basta esta adscripción simple, no basta el que obtengan un documento que los avale, ¿sí? Cuando nunca estudiaron ahí, no hablan la lengua. Habría que ver y voltear la mirada hacia la adscripción calificada, ¿no? Y lo mismo podría darse en otros espacios de acción afirmativa, como lo que vimos en el caso de la comunidad LGBT. Oye, Laura, precisamente, qué bueno que tocas el tema. En esta cuestión de la usurpación, tenemos el caso muy claro, por ejemplo, con la lucha legal que está dando los colectivos LGBT, ¿no? con este espacio. Pero, por ejemplo, yo seguí el caso de la población afro, que es por primera vez que se pidió un espacio para la comunidad afro en Chiapas. Y revisé
¿no? Revisé todos los casos. Hay unos que son como muy evidentes, ¿no? Y no se pide, por ejemplo, en la población afro, ni siquiera se pide que te declares como tal, ¿no? O sea, creo que es la población que no se le pide absolutamente, ni que seas colocho, pues, ¿no? O sea, no se le pide nada, absolutamente nada. Basta con que tú digas, sí soy, porque inclusive a la comunidad LGBT, tú tienes que hacer como esta declaración y esto, a la comunidad afro nada. ¿Qué está pasando con estos casos? Pareciera evidentemente que la adscripción simple no basta, la adscripción calificada no ha bastado tampoco. ¿Qué cambios se tendría que hacer para que no se estén repitiendo estos casos? Por ejemplo, en la comunidad afro, pues nadie dijo nada porque no se ganó nada tampoco, ¿no? O sea, nadie ganó nada bajo esta adscripción, ni en alcaldías, ni en estos espacios de... Me llamaba la atención un municipio, por ejemplo, que toda una planilla se declaró afro en Salto de Agua. O sea, todavía pijijiapan, ¿no? Pero no te vayas tan lejos como pasó en las renuncias masivas de 2018. Inaceptable que dices, ay, toda una planilla, solamente están renunciando las mujeres. Claro. Dios. Entonces, mira, lamentablemente los partidos políticos buscan los resquicios o las lagunas en la ley. Y lo digo con todo respeto, pero así es. La mayoría de los partidos políticos... Tú date, Laurita, tú date. Sin particularizar. Justamente para poder meter a candidatos que por alguna u otra razón quedaban fuera y bueno, buscan esta sobre todo en esta resistencia a la paridad y esta obligación que tienen del cumplimiento de la paridad, buscan todos estos resquicios. Creo que hay que revisar de primera mano el alcance de esta adscripción simple que hemos platicado por esta adscripción calificada. Aunque se supone que con la simple manifestación de la voluntad y del propio reconocimiento que la persona hace de sí misma de pertenecer, pareciera bastar, no es así. ¿Por qué? Porque sabemos que hay quienes, aunque no pertenezcan a la comunidad, quieren ocupar estos espacios. Por un lado hay que revisar la legislación. En este caso, el Instituto de Elecciones tiene facultades reglamentarias. Lo que no está previsto en la ley lo puede reglamentar a través, válgase la redundancia, de los reglamentos. Pero me parece que tenemos que activar, y quizás mucha gente no tiene conciencia, cuando se cometen estas acciones de violencia política o estas acciones de usurpación. Hay distintas vías y distintos mecanismos, digamos, para subsanar el hecho. Por un lado, hablando en el caso específico de la violencia política contra las mujeres en razón de género, está la vía electoral. Solamente son 3 entidades en el país, entre ellas Chiapas, Durango y no recuerdo cuál es la otra, que el procedimiento especial sancionador, que es la vía por la que se denuncian en la violencia política en razón de género, lo resuelve el propio instituto. En 29 entidades federativas, quien integra es el instituto, pero quien resuelve es el tribunal. En el caso de Chiapas, no. Entonces, a través del procedimiento especial sancionador se puede acudir al instituto justamente para denunciar la violencia política en razón de género. Se puede hacer directamente en el tribunal a través de un juicio de derechos políticos, que ahí es donde podría entrar el tema de la usurpación y otras violaciones a los derechos políticos, que ya estamos hablando de una vía jurisdiccional. Se puede hacer a través de la vía administrativa. Cuando a una persona ya en el ejercicio del cargo le cometen violencia política, en el caso de mujeres por razón de género, algún otro servidor o servidora pública, a través de la vía administrativa y a través de un procedimiento de responsabilidad, también se puede atender. Y está la vía penal.
a la que muy poca gente acude. No olvidemos que en el 2020 se hicieron reformas a diversas leyes para el reconocimiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género. O sea, ya está en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en la ley general en materia de delitos electorales, en la ley de partidos políticos, en la ley JIP, en la ley general de instituciones y procedimientos electorales, ya está reconocida la violencia política. Antes no estaba, ahora ya está. Y ya están dados los mecanismos para que se pueda acudir justamente a estas 4 esferas: administrativa, jurisdiccional, electoral y penal. Oye, Laura, pareciera, ahorita que comentas esto, por ejemplo, decir, cuando ya están en funciones, cuando están de candidatas, el IEPC en Chiapas interviene, el INE interviene, ¿no? Pero cuando ya están en funciones, hasta yo me he encontrado muchas funcionarias que dicen, a nosotras ya nadie nos pela, ya nadie nos hace caso, ¿no? Porque además muchas veces son sus propios compañeros. Es que por eso está la vía administrativa, pero mucha gente lo ignora. Está la vía administrativa y está la vía penal. Si tú analizas cuántos casos de violencia política contra las mujeres en razón de género se han atendido en la vía penal, o sea, realmente tú no escuchas mucha información que diga se resolvió o se dictó una sentencia. Hubo uno hace poco, ¿no? Uno, pero es así como rarísimo. Regularmente se van a través del procedimiento especial sancionador, y bueno, este es el caso de los candidatos. Lo puedes hacer a través del tribunal, efectivamente. Acuérdate del caso de Rosa Pérez. Uh-huh. Que ya estaba en funciones y la obligaron a renunciar. A renunciar. Nos acordemos del caso de Marta López Santis, que ella fue electa para ser síndica en San Juan Cancuc y nunca la dejaron tomar posesión del cargo. ¿Qué es lo que pasa con esas sentencias? Que esa es otra de las miradas que tenemos que voltear. ¿De qué te sirve acudir a una instancia jurisdiccional si la sentencia no la puedes materializar y no hay sanciones? O sea, lo vimos con Rosa Pérez, lo vimos en el caso de Marta López Santis. Y con muchos otros casos. Y con muchos casos. Y se la pasaron acudiendo su recurso de ejecución de sentencia y no pasó nada. Entonces, creo que ahí, aunque pareciera que en este país todo lo resolvemos desde una visión punitiva, pero quizás en algunos contextos pues es la única forma que entiendan, ¿no? O sea, a quien esté obstruyendo que se materialice una sentencia, tiene que haber una consecuencia jurídica ejemplar. Fíjate que no sé si recuerdas este caso, no sé si lo he dicho en el podcast, pero es un caso que yo recuerdo mucho y que tal vez tú también recuerdas porque fue por el 2015, que fue cuando fue la primera vez de la paridad. Uh-huh. Y el caso de la síndica de Amatenango del Valle, una mujer indígena que también ¿te acuerdas? Cuando cuarto para la hora les pidieron a todas y que ya estaba la lista y les dijeron que fue cuarto para la hora y cada quien fue a ver a quién tenía, a la mujer que tenía más a la mano en ese momento. Era síndico, era su esposo. A esa hora le dijo, dame tus papeles. Y ya luego ella comenta en una reunión que hubo en el Congreso. Este discurso ella lo dio en el Congreso por primera vez. A mí ¿sabes? Me descolocó mucho y como que me cayeron muchos veintes en ese momento, porque ella, me acuerdo que llevaba su hojita del IEPC, de donde le entregaban su constancia, en una bolsa de plástico, en una bolsa de nylon, ¿no? Me acuerdo que todavía era celestita, pero transparente, y decía, pero es que yo soy la síndica, ¿no? Pero ella, cada vez que venía a Tuxtla, al Congreso, a algún lado, pues no dejaban pasar al esposo en algunos lados, ¿no? Y tenía que venir ella. Y entonces ella tenía que firmar, a ella le decían la síndica, a ella la dejaban pasar, a él no, él se frustraba y en esta violencia machista llegaban a su casa y la golpeaba, ¿no?
por cómo lo habían tratado acá. Y entonces luego de eso ella va a hablar con el alcalde, pide que pues oigan, me está yendo muy mal con este hombre, denme a mí el cargo porque necesito más que todo el recurso para sostenerse económicamente. Y le dicen, no, yo nunca hice trato contigo, yo hice trato con tu esposo. El chiste es de que ella no solamente termina nunca ejerciendo el cargo, sino desplazada, se tiene que vivir a Teopisca porque este hombre la golpeaba, una violencia física, desplazada, o sea, todos los tipos de violencia que te puedas imaginar, violencia económica, lo pasó ella. Y hasta ahorita su caso está en total impunidad. No solamente nunca pudo ejercer el cargo, sino que de esa violencia se le acumuló otra y otra. Y eso es un caso que conocimos. Pero así hay muchos más. Hay muchos. Que ni siquiera lo sabemos, que nunca llegan que nunca sabemos qué sucedió, que inclusive ellas no saben que están en un cargo y que además podrían recibir sanciones por haber, inclusive ellos a veces hasta salen ganando, porque pueden hacer todo y las que pueden ser sancionadas son ellas. Es lo que te decía al principio, o sea, son las que firman, son las que dan la cara, pero quienes hacen los negocios y quienes toman las decisiones, pues son los que están atrás. Pero quien tiene las consecuencias administrativas o penales son las mujeres. Entonces, obviamente esto implica también la responsabilidad que me parece que los partidos no han asumido de preparar a sus mujeres para contender a los cargos de elección popular. Esta frasecita de decir, es que no hay mujeres preparadas, ya no la pueden decir, porque a los hombres nunca les cuestionamos si estaban o no preparados, ¿sí? La obligación que tienen los partidos, y para eso tienen recursos, que en el orden nacional es del 3%. En Chiapas es del 6%, ¿no? En Chiapas es del 6%, justamente para el fortalecimiento político de las mujeres. Y eso implica prepararlas con anticipación sobre las responsabilidades del cargo al que van a ser postuladas, incluso para que identifiquen la violencia política. ¿Cuántas mujeres que tú y yo no conocemos están sufriendo violencia política y ni siquiera la reconocen? ¿A cuántas mujeres no les negarán el acceso a las sesiones de cabildo o les dicen lo que tienen que firmar o lo que tienen que hacer y no reconocen esta violencia? Y fíjate que algo que yo he notado en estos años, desde el 2015, que he estado observando muy de cerca, pues la participación política de las mujeres, cómo se da, cómo se está dando a partir de la paridad. Y es que también pensamos que es solo en las zonas indígenas. Y no es cierto. O sea, yo recuerdo documentar casos, Malpaso, por ejemplo, ¿no? En la costa, ¿no? El caso de todas estas regidoras que renunciaron era aquí en Acapetagua, si no mal recuerdo. Sí, y hemos tenido casos en San Cristóbal. Exactamente, pero aparte también en el Congreso del Estado. Y lo volvieron a hacer en este Congreso, ¿no? O sea, yo le tenía, o le sigo teniendo fe, le sigo teniendo fe, por favor, no me la quiten, ¿no? Pero precisamente por el perfil de algunas diputadas que llegaron, pensaba que algo podía cambiar en cuanto a cómo se designaban los órganos de gobierno, cómo se designaban las comisiones, y vimos que se repitió esta cuestión de estar asignando comisiones bajo estereotipos de género, ¿no? Y que a pesar que hubo llamados, por ejemplo, de repare, ¿no? Pronunciamientos por un lado, pronunciamientos por el otro, para que no se repitiera, se repitió. Y se repite acá, ¿no? O sea, con perfiles. Pero me hablas de un Congreso donde la mayoría son mujeres. Sí, claro. Sí, claro. O sea, la mayoría son mujeres. Y esto ha pasado, van 3 congresos que van, o sea, desde que empezó la paridad, ha sido una fórmula que se ha repetido de manera constante, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres llegan a las comisiones de gobernación y puntos constitucionales? A la de, hoy, esta vez sí preside. La de Hacienda. Es la única que preside una mujer, pero vigilancia, gobernación y puntos constitucionales. Justicia. Justicia, ¿no? O
son hombres. Las mujeres hay comisiones completas que la integran mujeres, como que si los hombres, ¿dónde están, no? O sea, ni siquiera ahora sí que por cuota de género, ¿no? Vi tu publicación y me hiciste reflexionar justamente sobre ese tema, ¿no? Sí, yo creo que nos falta mucho por hacer. Yo confío que en este nuevo gobierno y con esta nueva integración se van a ir ajustando legalmente todas estos tornillos para apuntalar la participación de las mujeres. Y a eso me refiero con la igualdad sustantiva. O sea, justamente cuando me decías, bueno, ¿qué es igualdad sustantiva? Igualdad sustantiva es justamente el poder desempeñar en condiciones de igualdad todas esas comisiones en el Congreso y que las comisiones más importantes sean repartidas en forma equitativa, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver la propia vocación de la mujer de decir, bueno, yo no me siento cómoda con este tema? También es un aspecto que hay que considerar. ¿Cuántas mujeres realmente quieren participar en temas que han estado como dirigidos hacia los hombres? Y esto habla de la preparación que los propios partidos políticos tienen que hacer con las mujeres para ser más multidisciplinarias. Entonces, creo que hay mucha responsabilidad de los partidos políticos. Creo que todavía hay que ajustar tuercas en la legislación. Lamentablemente desde el punto de vista punitivo, como para que quien obstruya la materialización de una sentencia, pues tenga consecuencias que realmente los hagan reflexionar. Y no perder de vista que la violencia contra las mujeres no solamente la cometen los hombres. Una mujer puede violentar a una mujer. Yo recientemente, en las actividades que desarrollo en 50+1, no voy a decir de qué municipio, pero atendí a una mujer que ella pide licencia para contender a un cargo de elección popular en este proceso. Y bueno, pasa el proceso electoral y decide regresar a un municipio gobernado por una mujer. Ella es regidora. Y no se lo permitía. Tuvo que presentar su recurso ante el tribunal. Y dices, no es posible que entre mujeres, bajo esta concepción de la sororidad, que es esta solidaridad entre mujeres y este apoyo, se presenten estos casos, pero se da. La violencia la puede cometer el Estado, la pueden cometer periodistas, la pueden cometer compañeros de trabajo, miembros de partidos, y la pueden cometer otra mujer. Sí, claro, porque además creo que esto es algo que comúnmente señalan mucho, ¿no? Decir, otra mujer también puede cometer violencia política, o bien los perfiles de las mujeres que llegan. Y la verdad es de que yo siempre digo, tienen derecho. No, sí, claro. Punto. O sea, lo que decías tú al principio, ¿no? A ellos nunca les cuestionaron, si tenían o no capacidad, ¿no? O, por ejemplo, dicen, ¿tienen el perfil para estar en la de recursos hidráulicos? O sea, o para tal comisión, así ¿no? Es. Y dices, por supuesto que no tienen el perfil. Lo que pasa es que a veces pienso que las mujeres sí no los cuestionamos. A eso me refería cuando quizás las propias mujeres sean las que... Porque el autosabotaje, ¿no? Es esto que se da de no creernos que tenemos la capacidad. El ¿no? síndrome de la impostora. El síndrome de la impostora, ¿no? El no creernos y entonces, híjole, no vaya a ser que yo me integre a esta comisión y no le vayan... Ay, por supuesto que podemos. No, claro. Las mujeres tenemos un pensamiento, perdón, con respeto a los caballeros. Acá nada más están para grabar. Las mujeres tenemos un pensamiento más estructurado, ajá. ¿Sí? Somos como que multitasking, podemos estar pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Y por supuesto que tenemos la capacidad. El tema es que no la creamos. Claro. No, pero creo que además pasa por un asunto de que el terreno público nos es relativamente nuevo. Bueno, bastante nuevo, ¿no? Y cómo también están masculinizados estos espacios. Y que además pareciera que ellos sí tienen capacidad. Y yo digo, ¿en serio? O sea, no sé. Hablo del Congreso porque es un espacio al cual yo he estado
o he cubierto mucho tiempo, ¿no? Pero en los ayuntamientos pasa lo mismo, ¿no? Las regidurías, por ejemplo, dicen, es que ya no sabe. Y yo así, ¿y él? ¿Él sí sabe? No, tampoco sabe. Y en esta cuestión que te digo, nos cuestionamos más, inclusive en esta cuestión de responsabilidad, ¿no? O sea, a ellos decir, ve, pilotea el avión. Y en esta concepción de que históricamente hay un sistema, les ha dicho eternamente, tú eres capaz, y a nosotras nos han dicho lo contrario, pues eso también se ve reflejado en el terreno público, en la participación política, ¿no? Y lamentablemente es parte de la cultura. Es decir, aquí tendríamos que empezar a abordar estos temas que parecieran trillados, pero de verdad que no lo son. Y muchos hombres no los entienden. Y mujeres también. Sobre los estereotipos y los roles de género. O sea, somos producto de una sociedad que construyó su funcionamiento a partir de estos estereotipos de que la mujer es sumisa, la mujer está en el ámbito privado y le toca cuidar a las personas y le toca cuidar a los niños y le toca cuidar a los adultos mayores y hay que hacer todas las labores de la casa y entonces el hombre es el que tiene que salir al espacio público, traer dinero a la casa. No, o sea, así nos formaron, pero eso no significa que esté bien. Y entonces en estos roles en donde el hombre es el rudo y ocupa estos espacios políticos y de debate y entonces la mujer pues, va a ser la secretaria y va a ser la manicurista. No, podemos cambiar eso, por supuesto. Y te voy a poner un ejemplo, porque uno diría, ves que es parte de la cultura y la cultura no, la cultura es dinámica. Claro. Y yo te diría, tan solo el caso, ¿cuál es la entidad de la República que consume más refresco de cola? Chiapas. Y es un municipio indígena. A ver, antes de que existiera la Coca-Cola, bueno, ¿sí? ¿Qué tomaban? Pues yo creo que el pozol o el pinole o alguna otra bebida. Cambiaron su cultura y hoy forma parte de sus rituales. Entonces, si pudieron adoptar un producto que es tan dañino como el refresco de cola. Y tan multinacional. Y tan multinacional, ¿sí? De verdad no podemos cambiar estas estructuras de opresión a la mujer. Claro que se puede, que es tarea titánica, por supuesto. ¿Por qué? Porque las mismas mujeres a veces no reconocemos esta situación de desventaja ni entendemos que se están violando nuestros derechos humanos. Ahí es donde entra el Estado en este proceso, en el diseño de las políticas públicas, pero no solo son políticas públicas, son programas a los que les tienen que dar recursos. Y lamentablemente, como que la perspectiva de género y todas estas acciones orientadas a fortalecer la igualdad sustantiva, pues muchas veces no son atendidas porque hay otras prioridades. Me parece que la seguridad es una prioridad en el Estado, la salud es una prioridad en el Estado, pero también el respeto a los derechos de las mujeres es una prioridad. Vivimos en una entidad en donde convergen muchas problemáticas en torno a los derechos humanos, somos paso migratorio, tenemos miles de desplazados por distintos tipos de conflictos, tenemos poblaciones indígenas en donde todavía se siguen al amparo de los usos y costumbres, se violentan los derechos de niñas y de las mujeres. Entonces, me parece que hay mucho por hacer y en esta tarea pues, los colectivos de mujeres y mujeres comprometidas como tú, pues podemos abonar mucho en el diseño de las políticas. Oye, Laura, definitivamente, pues una cosa es el camino legal, por ejemplo, en esta cuestión de las leyes y otra parte como este camino cultural, ¿no? Esos cambios que todavía son más lentos que los legales. Pero en materia legal, y en esto que eres experta también, ¿qué es lo que falta legislar o qué herramientas se podrían dar para estar amarrando esto? Por un lado, la usurpación, que también nos afecta como mujeres, y también la cuestión de castigar la violencia política y evitarla. Mira, yo creo que el tema no es tanto
creo que tenemos un marco normativo muy sólido en materia de protección de los derechos y se han hecho, como te platicaba, todas estas reformas en leyes generales que son de observancia. El problema es que no se han difundido adecuadamente todas estas alternativas que tenemos las mujeres para poder denunciar y que se sancione la violencia política en razón de género. Entonces, creo que hay que hacer adecuaciones en el diseño institucional, en la supervisión en los partidos, que aunque son entidades de interés público que tienen esta autonomía, digamos, de organización, violan constantemente los derechos de las mujeres. Yo conozco casos de mujeres de verdad súper luchadoras, decididas, que se han incorporado a partidos políticos, que han ocupado cargos, que no han recibido los recursos que les corresponden para operar las tareas que tienen dentro del partido orientadas al fortalecimiento político de las mujeres, que son excluidas como candidatas y que no pueden hacer nada. Y no pueden hacer nada no porque no tengan las herramientas, sino porque es muy difícil que se pueda acreditar esta violencia, que esa es una de las características que también habría que analizar. A mí me tocó estar, cuando era consejera, en una mesa donde fue una persona representante del tribunal, no esta integración, otra integración. Era una mesa de análisis sobre la violencia política. Y entonces ahí toma el uso de la voz una señora que fue regidora y que nunca pudo ejercer el cargo. Y revela su dolor, ¿no? El que nunca encontró la justicia, porque el propio tribunal determinó que no había violencia. Y entonces quien llega parte del tribunal le dice, bueno, es que el problema es que tú no supiste integrarlo, no supiste demostrarlo. Cuando hay un protocolo que te dice que cuando se trata de violencia política contra las mujeres, se invierte la carga de la prueba. Quien tiene que demostrar que no ha violado derechos es la autoridad que está siendo señalada como responsable. ¿Cómo le hace una mujer a la que no le invitan a las sesiones, a la que no la dejan entrar? ¿Cómo le hace para demostrarlo? Es muy difícil. Y al contrario, quien tiene que demostrar que sí le invita, ¿cómo? Preséntame el documento donde te firmo de recibido, preséntame la nómina o la ficha de depósito de su sueldo. Entonces, el lograr que en estas decisiones jurisdiccionales se invierta la carga de la prueba es otro de los retos que tenemos que hacer. Hoy de repente vemos criterios, de repente el tribunal local dice una cosa y de repente la sala regional dice otra, sí. y entonces dices, bueno... Del caso de la usurpación no vamos a estar hablando acá. Sin mencionar. Pero hay muchos casos, y dices, a ver, es que aquí se dan razonamientos y dices, oye, es que sí está sustentada la sentencia, y llega acá y la tiran. Dices, a ver. O que se está priorizando, ¿no? Pareciera que se está priorizando. Digo, esto es algo que de manera común lo repito mucho, y es que también como que la parte de las sentencias, toda la parte legal, se tiene que bajar. O sea, lo vemos y pareciera que está en arameo antiguo, ¿no? Y entonces también se le vuelve difícil a las mujeres, y a las mujeres en los municipios mucho más, ¿no? Y entonces también esta parte, no sé, y sí lo voy a decir con nombre y apellido, por ejemplo, a mí me desconcierta cómo en muchos casos los órganos electorales dicen, pues es que no es mi trabajo, yo confío que me dijeron en esta adscripción simple, ¿no? Yo confío que me dijeron y es tarea del partido político. Digo, no se necesita hacer Sherlock Holmes ni hacer la gran investigación para darte cuenta que este caso no es. O sea, que acá hay una clara usurpación. O sea, esto es como evidente, ¿no?
¿cómo no haces nada? No, es una cuestión también de sensibilidad, de quererle entrar al tema también, ¿no? Y de asumir el costo. El tema es que como esta adscripción calificada, en el caso de ciertas medidas afirmativas, no está regulada, porque hay también criterios jurisprudenciales que te dicen, es que con la simple adscripción que haga la persona de pertenecer al género o de pertenecer a cierto tipo de comunidad, pues con eso queda acreditado. Sí, pero creo que los casos te van evidenciando que van evolucionando las maneras de cometer usurpación y que sí es necesario el atajar estos intentos a través del establecimiento de esta adscripción calificada. El tema es que si no estaba contemplada dentro de la reglamentación para el proceso electoral correspondiente, pues entonces no hay una violación. Es decir, la ley me decía, o el reglamento me decía, que con que yo diga en un documento bajo protesta de decir verdad que pertenezco a tal o cual grupo en exclusión, pues con eso es suficiente. Entonces, aquí el reto es que el legislativo imagine las posibles vulneraciones a derechos que se pueden dar por estos vacíos legales y ya lo establezca específicamente, en este caso, en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas, ¿no? O sea, ir cerrando estas pinzas para que se pueda evitar la usurpación en eventos futuros, incluso hasta en el tema que tú me decías de la población afro, pues también hay que ir pensando, ¿sí? Porque pues pueden haber, yo no sé si hay algún criterio para que se reconozcan a las poblaciones afros, pero hay que indagarlo. O sea, claro, hay que hacer quizás una evaluación antropológica, un estudio antropológico, y en una consulta con quienes se consideren afros, pues que se establezcan esos criterios que a juicio de esta población que se reconoce a sí misma como afro, considerarían idóneos para acreditar la pertenencia. Claro, hacer la chamba. Hacer la chamba. Oye, Laurita, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo. Espero que no sea la última vez, que tenemos pendiente esta conversación sobre mediación, que también tenemos a otra persona, a otra Laura experta en el tema, y que esperemos que pronto también podamos sentarnos las 3 o los 4 a conversar. Será un placer. Y con cámaras enfrente para hablar de esto. Me dio mucho gusto que estuvieras acá y pues cuando quieras, este es tu espacio. Muchas gracias, Sandrita. Saludo al auditorio y encantada de estar en este espacio en esta primera vez y en las subsecuentes. Muchas gracias a ustedes por escucharnos en esta ocasión.